Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar en realidad bueno, pues las cosas que hacemos en las actividades que desarrollamos en el laboratorio de media tensión. Primeramente, mi nombre es Ramón López Erauskin, soy parte del grupo de investigación del laboratorio de media tensión y mi intención en esta presentación de hoy es mostraros el laboratorio y hablaros de las capacidades que el laboratorio tiene, aparte de los equipos que se encuentran en él. Am, pues somos conscientes de que por razones históricas, por proyectos concretos que se han ido desarrollando, el uso que se le da al laboratorio, pues el propio laboratorio y las actividades que se desarrollan en torno a la media tensión, pues son de cierta forma desconocidas para los propios compañeros de la Escuela Politécnica de Mondragón y, y, bueno, qué decir de las empresas externas a la escuela, ¿no? Desde luego, el laboratorio está abierto para su uso a las empresas que quieran y requieran un espacio, instalaciones preparados para media tensión y alta potencia. Y también mencionar que a día de hoy, algunos o la mayoría sabréis que el laboratorio se encuentra en fase de reforma y actualización, pues con el objetivo de aumentar sus prestaciones y capacidades de tensión y potencia. Eh, Primeramente, bueno, al iniciar la presentación del laboratorio de media-tensión, me gustaría recordar que es un entorno en el que se trabaja a niveles de tensión y potencia muy altos, además de equipamiento pesado con un muy alto riesgo para las personas. Y por lo tanto, pues bueno, las medidas que aseguren la integración física de las personas que operen, que estén en el laboratorio de media tensión, pues es de vital importancia. En esta primera imagen, bueno, vemos un espacio de ensayos enrejado. Con esta reja, pues proveemos a los operarios o gente que esté en el laboratorio de una separación física segura mientras se realiza un ensayo bajo tensión. Además, pues los ensayos se operan desde la sala de control que se ve en la parte alta de la fotografía de la imagen. Y la zona, bueno, y digamos que el control y la adquisición de medidas pues, se realiza desde aquí mediante control remoto. La zona de ensayo completa es en todo momento visible desde la sala de control y se ve pues, varios equipos de los que comentaremos después que se encuentran en la zona de ensayos, ¿no? Dentro de ese enrejado. Mm, El laboratorio cuenta, si volvemos a la primera fotografía, cuenta con un suelo sísmico en esa zona que se observa en verde, que tiene o está preparado para operar con máquinas de hasta 3 megavatios de potencia, que es concretamente pues, la máquina que vemos, que observamos en la foto inferior. Esta máquina es parte del equipo de laboratorio de media tensión. Bueno, en su día fue una cesión de parte de Gamesa y ahora, bueno, pues forma parte del equipamiento disponible en el laboratorio. La máquina en sí es un conjunto motor-generador, es un motor a gas de un generador que están enfrentados y nos permiten emular la operación de una turbina eólica de 2 megaVAs de potencia nominal y hasta 3 megavatios de potencia pico. Probablemente ya sepáis que este tipo de turbinas en campo se conectan a la red de baja tensión a 690 voltios. En la imagen de arriba, volviendo a la zona acotada de ensayos, bueno, vemos que está ese conjunto motor generador compartiendo ese espacio con equipamiento adicional. El armario del fondo sería el convertidor del motor y los armarios del frente incluyen unas cargas capacitivas para la compensación de potencia reactiva que el motor absorbe desde la red. Bueno, y todo este equipamiento, ¿cómo se conecta a la red? Pues en esta foto, en esta imagen inferior derecha, vemos al fondo
cómo tenemos posicionados, ubicados las celdas de media tensión. Pues la cometilla de 30 kilovoltios de la red de distribución vendría aquí abajo y entraría en las celdas de media tensión, que serían las encargadas un poco, digamos, de distribuir bueno, pues, la instalación en varias ramas. Por un lado, alimentan dos transformadores de 2,35 megaVA de potencia que se encargan de adecuar la tensión de distribución de 30 kilovoltios a una tensión en el secundario del transformador de 690, que sería la baja tensión. Y con dos transformadores, un transformador este mismo y otro gemelo de las mismas características, en configuración back-to-back, pues creamos un anillo en baja en el laboratorio. Eso lo podemos observar en este esquema unifilar del laboratorio, en donde aquí tendríamos uno de esos transformadores y su transformador gemelo se encontraría en este otro lado. Y por tanto, tenemos un anillo de baja tensión en el que, pues, por ejemplo, tenemos instalado, conectamos el conjunto motor generador para realizar esos ensayos, esas emulaciones de una turbina de 2 MVA, en este caso, en operación, ¿no? Bien, aparte de ese equipamiento que hemos mostrado en las diapositivas anteriores, bueno, creemos que una de las características más importantes en el laboratorio que el laboratorio puede ofrecer es la generación de huecos de tensión y sobretensiones, o lo que, bueno, en inglés se conoce como voltage write-through. La capacidad de generar perfiles con una extensa variación de niveles de tensión nos sirve para realizar ensayos a sistemas conectados a red que requieran cumplir con códigos de red. Seguramente sepáis que hay códigos de red que obligan a turbinas eólicas o puertos solares, plantas fotovoltaicas, a mantenerse conectados a red a niveles de tensión distintos al nominal durante un cierto intervalo de tiempo. Por tanto, para que eso, bueno, en el laboratorio, para poder hacer ensayos y hacer esas pruebas a equipamiento antes de llevarlo a campo, pues podemos generar en el laboratorio huecos de tensión de hasta 0 voltios en sistemas de una capacidad de hasta 2 megaVA de potencia a 690 voltios de tensión nominal. Prácticamente en la fotografía veis que hay un contenedor en el que incluye, bueno, dentro de ese contenedor hay un equipo que es prácticamente un divisor inductivo y aunque en su día fue de Gamesa Eólica, viene con, ¿no? Bueno, viene con su firma, bueno, pues ha sido una cesión al laboratorio de media tensión y ahora es parte del equipamiento del laboratorio de media tensión también. Aparte de ese generador de huecos de tensión, pues podemos generar variaciones de tensión y sobretensiones en un rango comprendido en un rango comprendido entre el 85 y 150% de la tensión nominal a 690 voltios. Ese equipo se puede observar en esta fotografía de aquí y prácticamente consiste en un transformador. Aquí en la izquierda veis un transformador que tiene un cambiador de tomas en carga. En el centro de la fotografía se ve una estructura en la que se estaría ubicada la electrónica que permite realizar ese cambio entre tomas y variar el nivel de tensión de salida del transformador y bueno, el control que estaría metido en este armario que se ve al fondo más pequeño, ¿no? Bueno, interesante mencionar que este generador de perfiles o variador de tensiones tiene una resolución del 6,25% de la tensión nominal y los transitorios, esas variaciones de tensión, las realizamos en un tiempo por debajo de 20 milisegundos, es decir, por debajo de un ciclo de red, ¿no? Este equipo
es importante señalar que ha sido diseñado, sometido a ensayos y validado en la propia Escuela Politécnica de Mondragón, en el laboratorio. Y bueno, como ha sido un proyecto que hemos desarrollado durante varios años, pues creemos que dar una breve explicación técnica de cómo funciona es interesante, ¿no? Por tanto, bueno, para poder entender el funcionamiento de un transformador con cambiador de tomas en carga o on-load tap changer, OLTC, desde sus siglas en inglés, tal y como lo mencionamos aquí, bueno, pues primeramente podemos quizás recordar brevemente qué es un transformador de tensión, cuál es su función. El transformador de tensión, pues, transforma un nivel de tensión que aparece en su primario, en su entrada, digamos, a otro nivel distinto en el secundario, ¿no? La V1 sería un nivel de tensión que transformamos en un nivel V2. Ah, eh, bueno, la representación del transformador aquí, como veis, es un esquema simplificado, un transformador ideal, en el que hay un número de espiras en el primario, que podemos denominar N1, y otro número de espiras diferente, N2, que sabemos que aplicando la ley de Faraday, bueno, podemos deducir que la relación entre la tensión de entrada V1 y la tensión de salida V2 es proporcional a la relación entre el número de espiras del primario y el número de espiras del secundario. Bueno, de ahí podemos obtener la expresión de la tensión del secundario tal y como la vemos aquí. Vale. Hemos comentado anteriormente que el laboratorio cuenta con la capacidad de generar perfiles de tensión. Entonces, ¿qué podemos hacer si queremos variar la tensión de salida V2? Bueno, pues tenemos la opción de variar la tensión de entrada V1. Pero si consideramos que el primario del transformador está conectado a una red de distribución fuerte, con una tensión que en principio no debería variar, podemos optar por variar el número de espiras del primario o del secundario, ¿no? Entonces, en transformadores de distribución y transformadores de potencia, bueno, pues suelen tener el primario separado en dos o más devanados que se conectan externamente en función de la tensión que se quiere conseguir en la salida, en el secundario. Lo habitual cuando se hace una instalación de un transformador de distribución, por ejemplo, es fijar una posición por medio de unas pletinas que aseguren una tensión adecuada en el secundario y no suele volver a cambiarse en toda la vida del transformador. Pero nosotros queremos variar la tensión de salida, la tensión, mientras estamos en operación. Por tanto, bueno, pues con el cambiador de tomas en carga o LTC, pues se pueden establecer diferentes caminos para la corriente circulante dentro del devanado sin interrumpir el suministro a la carga que estaría en la salida del transformador en el devanado secundario, ¿no? Conectado al secundario. Hay que tener en cuenta que para la misma transferencia de potencia, al tener una tensión mayor en el primario, bueno, pues la corriente será mucho menor que en el secundario, lo cual juega a nuestro favor. Por tanto, bueno, es deseable conectar el cambiador de tomas en el primario del transformador. Por tanto, en la operación del cambiador de tomas, por ejemplo, si tenemos el transformador conectado de esta manera, bueno, pues la corriente circulará a través de todo el devanado primario y gracias a la relación entre las espiras del primario y del secundario, obtenemos una tensión V2 en la salida, pues concreta, ¿no? En la carga. Entonces, si queremos aumentar la tensión de salida en la carga, la tensión V2, pues deberemos de quitar espiras del devanado primario. Por tanto, eso lo conseguimos poniendo el cambiador de tomas en esta otra posición. De esta forma, este número de espiras lo eliminamos si vamos a la ecuación, lo eliminamos de la ecuación y siendo N1 menor que la relación anterior, pues obtenemos un aumento de la tensión en la salida.
Es importante que no se interrumpa el flujo de corriente a través de las espiras del devanado, ya que la interrupción pues, desmagnetizaría el transformador, interrumpiendo el suministro de energía a la carga, ¿no? Es muy habitual utilizar cambiadores de tomas electromecánicos en este tipo de aplicaciones y los electromecánicos, el accionamiento del cambiador de tomas en carga pues, se realiza mediante un motor que realiza la conmutación entre los contactos principales de las tomas, digamos entre estas dos tomas, y lleva unas impedancias en los contactos de paso para limitar la corriente que circula durante el tiempo que las dos tomas se están utilizando, ¿no? Están en contacto. Digamos, ahí habría una corriente de cortocircuito controlada, ¿no? Limitada. El tema en los cambiadores de tomas electromecánicos es que el proceso de conmutación dura entre 5 y 7 segundos y el cambio de toma, propiamente dicho, que sería el proceso de interrupción, pues dura unos 40 milisegundos. En esos 40 milisegundos, en esa apertura, se origina un arco eléctrico y para minimizar el efecto del arco eléctrico, pues lo que se hace con el ruptor, que es el encargado de hacer ese cambio, se sumerge en aceite. Esto implica un mantenimiento periódico de este mecanismo, pues bueno, en el proceso de apertura pues se genera un desgaste y periódicamente hay que cambiar este mecanismo. En nuestro caso, en el caso del laboratorio, nosotros hemos optado por utilizar un cambiador de tomas electrónico, pues utilizando válvulas electrónicas que permiten conmutaciones más rápidas, tal y como hemos mencionado en ese equipo de generación de perfiles, y permite, y no requiere de ese mantenimiento que sí requieren los cambiadores electromecánicos, ¿no? Por tanto, bueno, veis que aquí tenemos un transformador con cambiador de tomas en carga, con el que se ha montado un banco de ensayos de generación de perfiles de 3 megaVAs de potencia, ¿no? Estas son otras imágenes del mismo banco en el que se ve el transformador al fondo. En el centro vemos esas estructuras en las que están ubicadas la electrónica que permite esa variación, esa generación de perfiles. Y bueno, pues en esta pequeña cabina, en este pequeño armario, tendríamos pues, la circuitería de control de esa electrónica, ¿no? Para mostrar un poco de qué es capaz o qué tipo de perfiles es capaz de generar este equipo, este banco, bueno, mostramos unos resultados en el que, por ejemplo, este es un ensayo de variación de tensión del secundario del transformador, en el que se cambia la relación de tensión de la tensión nominal a 150% de dicha tensión, y después se vuelve a realizar otro cambio de etapa para volver a la tensión nominal. Si os fijáis en la forma de onda de color verde, por ejemplo, de este pico a este pico, tendríamos un ciclo de red. Y veis que la transición que se puede observar en estos dos picos, en estas dos tensiones, pues se realiza en menos de 20 milisegundos, ¿no? Que era un poco visualmente se ve lo que me refería anteriormente con esa transición, ¿no? de esa corta duración de tiempo. Un segundo ejemplo de la capacidad que tiene este equipo sería este otro ensayo en el que se muestra un perfil escalonado, con una resolución del 6,25% de la tensión nominal, y pasa desde el 100% de la tensión nominal al 150% de esa tensión. Por último, para terminar la presentación, mencionar que lo que he comentado al principio, que estamos desarrollando el laboratorio, se está reformando, y en esa reforma vamos a tener vamos a tener un segundo banco de ensayos que ahora mismo está en desarrollo y con capacidades mucho mayores, en el que bueno, pues tendremos un laboratorio de 10 megavatios de capacidad.
y lo que acarrea eso, bueno, pues un suelo sísmico también para ensayos con máquinas de hasta 10 megavatios, un generador de perfiles de tensión muy parecido, similar al que hemos expuesto ahora, pero con capacidad de operación en media tensión, en 20 kilovoltios de tensión nominal y transiciones con la, digamos, misma velocidad de menos de un periodo, de un ciclo de tiempo de un ciclo y poder pasar de la tensión nominal de 20 kilovoltios a 30 kilovoltios, ¿no? Eh, y bueno, pues simplemente agradeceros este espacio para poder explicar las diferentes, los detalles, las características del laboratorio y nada, animaros a preguntar y bueno, en todo lo que pueda intentaré responderos lo mejor posible. Eskerrik asko.